Muchísimas gracias, Tomás, muchísimas gracias por la invitación a Lucas y me siento tan feliz en esta casa, que es mi casa. Volver a casa siempre es una alegría grande, y viendo también a tantos ponentes que hemos participado mucho en la misma tarea de preparar las personas al matrimonio. Conversación junto al pozo. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Así se narra un encuentro inopinado en un lugar simbólico. La mujer llega al pozo, que es justamente en Tierra Santa el agua que se encuentra en medio de un lugar desértico. Un pozo es, por tanto, fuente de vida, por el agua que contiene, pero es, por otra parte, el fruto de un trabajo agotador. Allí el agua no mana, sino que se saca con mucho esfuerzo. Además, el pozo es hondo. Aclara la samaritana, bien consciente del trabajo que le supone cada día. Va a buscarla a mediodía, cuando nadie saca el agua, porque no quería encontrarse con nadie. Es señal de esa hondura especial de la soledad más amarga. En cambio, el evangelista habla de la fuente de Jacob, donde está Jesús allí sentado. El pozo, por la presencia de Cristo, se convierte en fuente, en el lugar del encuentro. Ahora es la ocasión del inicio de un diálogo que parte de una exigencia muy particular, la necesidad que el hombre siente de responder a una llamada. Es la forma de romper la primera indiferencia que la mujer, sorprendida por la presencia inopinada de un extraño, aparentemente pretendía mantener. Jesús empieza, pues, con la pregunta adecuada: dame de beber. Se refiere a un don sencillo, que en este caso indica la realidad de un vínculo que la mujer ha puesto en duda. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritano? La cuestión del don es la que está en entredicho. La mujer sabe muy bien que pedir o entregar ese beber supone establecer un vínculo que juzga excesivo. No deseaba reconocer esa relación y por ello se queja. Pero de este modo ha hecho algo muy importante: ha entrado ya en conversación. El objeto mismo de la pregunta los unía en cuanto eran humanos. El hecho de sentir sed, de necesitar agua, es lo que toca la humanidad. Es la cuestión de un deseo que es común y que se encuentra como hilo conductor de la cena. No estamos acostumbrados a analizar una conversación como una comunicación afectiva. Normalmente solo hacemos esto cuando hay una ruptura entre personas. Nos quedamos por eso muchas veces solo en un lenguaje verbal, ignorando el contenido personal presente, que tiene un valor afectivo muy grande. Es una carencia verdadera quedarnos solo en este nivel consciente de análisis, que ciertamente tiende a la reflexión, pero que ignora el dinamismo afectivo que lo sostiene. Si el diálogo de nuestra escena trata directamente del deseo, no puede seguir simplemente una argumentación racional. Su hilo narrativo de carácter afectivo es esencial. Podemos tomarlo como un ejemplo de una conversación evangelizadora que tiene el resultado asombroso de la transformación de la mujer, que se convierte en un apóstol para sus conciudadanos de Sicar. Así la tomamos como referencia para la acción pastoral en el ámbito familiar. Es lo mismo que hace el Papa Francisco en la exhortación apostólica Amore Laetitia, cuando se refiere a esta escena como punto clave de su reflexión. Cito: es lo que hizo Jesús con la samaritana. Dirigió una palabra a su deseo de amor verdadero, para liberarla de todo lo que oscurecía su vida y conducirla a la alegría plena del Evangelio. Esto es lo que quiero glosar. Sin duda somos herederos de una apologética racionalista, donde el papel evangelizador consistía en demostrar mediante argumentos concluyentes a una persona que se resistía a creer. Ya desde principios del siglo pasado se vio la importancia de tomar el deseo como un camino de revelación de Dios, como lo hizo Blondel en su llamado método de la inmanencia. Benedicto XVI, en su primera encíclica, toma este camino de forma clara cuando considera que
la mejor defensa de Dios y del hombre consiste precisamente en el amor. El diálogo que consideramos es eminentemente afectivo. La sed de que habla Cristo es, como afirma San Agustín, de la fe de la samaritana. Queda así enmarcada en la fe en un amor, que es la lógica interna de todo el relato. Observamos además que la conversación no está exenta de un contenido nocional muy elaborado, como es el propio de San Juan, en especial en esta parte denominada Libro de los Signos, donde está comprometido el significado sacramental de la vida cristiana. Con el afecto, entonces, incluye la dimensión corporal como parte de la base de tal significado, que evita cualquier espiritualización excesiva. Hablar de los afectos no excluye de ningún modo la objetividad, más bien la exige de un modo propio, y de hecho sostiene esta conversación. Los deseos no son intimistas, son fundamento de una comunicación con un claro valor objetivo. Cuando una persona está triste, todo el mundo se entera y además comunica la tristeza. La negación de este principio, el principio de la objetividad de los afectos, ha complicado mucho cualquier diálogo afectivo, porque se ha proyectado sobre la sospecha de un intimismo subjetivista. No es así en la tradición clásica, que ha preferido más el marco del diálogo que el de la introspección para poder hablar de los afectos. Recordamos este brillante inicio del libro Spiritualis Amicitia de Redo de Rieval en el siglo XII. Aquí estoy yo y tú, y espero que como tercero esté entre nosotros Cristo. No es un mero inicio, sino un modo de pensar dialógico, donde la presencia del otro es fuente de los propios pensamientos y la dirección de los mismos. Por eso el monje inglés sigue diciendo: habla con seguridad y con el amigo mezcla todas tus preocupaciones y pensamientos. Si aprendes algo, o lo enseñas, o lo des, o lo recibas, lo profundices, o lo sacas. Se trata de una novedad grande que permitió caracterizar los siglos XII y XIII como la época de oro de la teología de los afectos, que actuó como una iluminación ante la revolución sexual de los cátaros, con el profundo cambio y la concepción del matrimonio debido al amor cortés. En la actualidad, la cuestión afectiva ha tenido un auge muy grande tras el enorme éxito que tuvo la obra de Goleman, La inteligencia emocional. La causa era la necesidad imperiosa de poder hablar públicamente de las emociones con un sentido aceptado desde la ciencia. Entrar en este diálogo del pozo nos pide superar dos formidables cortocircuitos que impiden comprender bien la comunicación que se establece en esta conversación. El primero es el racionalismo de pensar que los afectos son variaciones corporales subjetivas que no tienen ningún valor cognoscitivo y que por ello deben ser excluidos de cualquier tipo de conocimiento que pretenda ser científico. El segundo es el romanticismo, que es la forma de interpretación afectiva propia de nuestra cultura. Al haber nacido como respuesta al racionalismo anterior, ha exaltado al máximo el valor de los afectos para la vida del hombre, pero los considera por sí mismos irracionales, porque se centra en su importancia impulsiva y no cognoscitiva. Como decía Ortega y Gasset, desde hace 2 siglos se habla mucho de amores y poco del amor. Ambos fenómenos han podido coexistir en la medida en que han alcanzado un predominio en ámbitos diversos de la vida. Esto se evidencia muy fácilmente si usamos la prueba de un término tan significativo como la palabra amor. Nadie duda que es posiblemente el término más usado en nuestro lenguaje, porque aparece en todas las canciones, las películas, en tantísimos mensajes y comunicaciones. En cambio, hay ámbitos importantes de la vida que no se usa nunca. Nadie habla en política de amor. Tampoco en economía. La razón de que se aduce para tan extraño fenómeno es muy clara. Estamos hablando de cosas serias. El amor no podría ponerse como fundamento, sino como algo simplemente decorativo. Dentro de la vida sería irremediablemente subjetivo. Y lo más importante de la vida, el amor no cuenta nada. Pero hablemos mucho del amor. Precisamente la gran reivindicación epistemológica de la encíclica Caritas in Veritate Benedicto XVI era demostrar el papel fundante del amor con todo su valor afectivo respecto a estas dos actividades, la política y la económica, y que es del todo necesario para la comprensión del bien común.
Nuestra cultura ha conformado una dualidad de ámbitos de vida en los que predominan modos de razonar absolutamente independientes. Una racionalidad utilitario-técnica para el ámbito público, muy centrada en el cálculo de resultados desde el teologismo. Por otra parte, una racionalidad emotiva para lo privado, donde el modo de sentirse bien pasa a ser lo central. Como se ve, se ha proyectado sobre este dualismo la polaridad objetivo-subjetivo propia del racionalismo, que ignora del todo el conocimiento experiencial, en el cual lo subjetivo nunca se separa del objetivo, como la intencional propia racionalidad práctica que pide la implicación del sujeto en su totalidad. Hemos pasado de una visión de una polaridad total objetivo-subjetivo como dos polos diversos, mientras realmente en el conocimiento natural están siempre unidos. De aquí que esta dualidad tiene un doble efecto muy pernicioso. Por una parte, fractura el sujeto, que no sabe cómo integrar esos dos ámbitos de vida, que se consideran como sin relación alguna. Por otra, es una clara asunción de interpretación teórica y cultural que dificulta mucho la comprensión de una inteligencia propia del amor. El sujeto emotivo postmoderno, que suena muy mal. Esta fractura explica muchas cosas sobre la situación de la persona en la actualidad en el fenómeno que podemos denominar emotivismo y que ya expuso MacIntyre como clave principal de la crisis moral de nuestros días. Aunque el filósofo escocés hable de él como una forma de valoración moral, podemos entenderlo sobre todo como un modo de ser del sujeto. Es decir, una manera particular de comprenderse a sí mismo y la propia identidad. La teoría del sujeto, la persona se conoce en sus acciones, nació por la necesidad de explicar el fenómeno de la alienación. Pero ya destacó el marxismo de qué manera determinadas estructuras sociales hace que la persona se desprecie a sí misma y sea perfectamente manipulable. Y que fue asumido por el personalismo como forma de expresar la necesidad de considerar a la persona desde la categoría de la vocación. La identidad de la persona no es ajena a las relaciones personales que vive. En la medida que se ven desde una reciprocidad de las conciencias y es llamada a construir una comunión de personas. La propia identidad se vincula a una mediante las acciones y los vínculos. El pensamiento personalista comprende que de otro modo la persona se identifica con otras realidades, con lo que le divide y le impide su auténtico crecimiento personal. Por eso será necesario hacer un pequeño análisis de las raíces del emotivismo y su expresión actual. El emotivismo comienza con la reducción de los afectos a la emoción. El mundo afectivo es muy grande, las emociones son una parte del mundo afectivo, solo una parte del mundo afectivo. En verdad, la reducción de la afectividad es la consecuencia de la reducción de la afectividad a la introspección de la conciencia. O sea, vemos nuestros afectos solo desde nuestra conciencia, no desde los afectos mismos. Es decir, nuestros deseos no surgen directamente de la conciencia. Los descubrimos en nuestras acciones, no directamente. La introspección es un medio muy inadecuado para conocer nuestros afectos. Si se hace así, se pierde su intencionalidad más profunda y el modo de cómo configurar la base de la virtud, que siempre es afectiva. Ahora se llama emoción al afecto que aparece intensamente en la conciencia y la mueve en una dirección. Eso es la emoción. Pero la emoción necesita siempre de la conciencia, no el deseo. Dixon explica cómo su terminología es una secularización de la afectividad. Consecuencia de una visión más centrada en el aspecto subjetivo, cómo me siento, y que pierde el término pasión, que estaba más unido a la apertura de la recepción de un don y a una trascendencia. Tiene razón en la medida en que se centra en el sujeto y lo que siente, y no explica suficientemente la trascendencia que se inscribe en su aspecto relacional. Los afectos nos relacionan con los demás, no nos encierran en nosotros mismos. Se puede apuntar que es la consecuencia de la secularización misma que sufrió el amor, en la interpretación luterana. El reformador explica la caridad reducida a la beneficencia. No nos hace buenos, sino hace obras buenas. Un intercambio de bienes útiles desde un punto de vista altruista. Todo ello impedía reconocer su papel dentro del matrimonio, a que naturalmente Lutero niega su carácter de sacramento. Y por primera vez en la historia lo consideró una realidad no sagrada. Ese es el golpe más grande que recibe el matrimonio en toda la historia de la humanidad.
La subjetivización de las emociones estará entonces vinculada al principio de la conciencia solicista que el reformador ha propuesto. Se produce al final una tensión entre conciencia personal y emoción sensitiva, que tiene en David Hume una solución unilateral. Este considera las pasiones como la esfera que mueve una razón meramente utilitaria. La razón es esclava de las pasiones. De aquí viene su modo de valoración moral, que se reduce a la simpatía, sentirse bien a realizar las acciones en una visión privatizadora de las emociones. Es lo que, a modo de una vuelta, Hume, George Moore realizará en su Principia Ética como ley fundamental a principios del siglo XX. Al analizar el término bien, lo comprende como la impresión emotiva que despierta un objeto. Esto es el bien. El criterio es meramente subjetivo. Cualquier otro criterio objetivo será simplemente utilitario. Que me he cambiado de hojita, pero... entonces pasamos a lo que es realmente eso. Se rechaza así cualquier posibilidad de un soporte racional de las normas, más allá de un mero criterio de conveniencia. Las normas son ajenas a este principio de movimiento afectivo, simplemente las ordena exteriormente según la conveniencia. Una persona sería buena si se siente bien al obrar de un determinado modo. Esta emoción se confunde con su conciencia, desde una visión meramente intuicionista. Lo que se ha hecho es emotivizar la conciencia. Y esa no es la conciencia cristiana. Aludir a la conciencia sin demostrar el emotivismo es un peligro enorme. Este reduccionismo a la emoción está clarísimo en la obra de Goleman, que se centra solo en las emociones, pero pierde de ellas su sentido intencional. El conocimiento clave es cómo gestionar las emociones para el éxito personal. Hemos de considerar su obra entonces como una expresión más del emotivismo que no supera de ningún modo. En cambio, el estudio de la neurociencia, acaba de salir una tesis doctoral magnífica de Luigi Zuccaro sobre qué es la emoción desde la neurociencia aplicada a la teoría de las pasiones de Santo Tomás, ve como la distinción de las emociones se debe a su carácter intencional y dinámico, que necesariamente pide una integración. Esto es lo que dice la neurociencia actualmente. Acabamos con la realidad de un sujeto emotivo utilitario, que ya describió con acierto el Directorio Pastoral Familiar de la Iglesia en España, en el año 2003, que dice así: esta concepción debilita profundamente la capacidad del hombre para construir su propia existencia, porque otorga la dirección de su vida al estado de ánimo del momento y se vuelve incapaz de dar razón del mismo. Este primado operativo del impulso emocional al interior del hombre, sin otra dirección que su misma intensidad, trae consigo un profundo temor al futuro y a todo compromiso perdurable. Es la contradicción que vive un hombre cuando se guía solo por sus deseos ciegos, sin ver el orden de los mismos ni la verdad del amor que los fundamenta. Este hombre emocional en su mundo interior es en cambio utilitario en lo que respecta al resultado efectivo de sus acciones, pues está obligado a ello por vivir en un mundo técnico competitivo. Es fácil comprender entonces lo complicado que es percibir adecuadamente la moralidad de las relaciones interpersonales, porque ésta las interpreta exclusivamente de modo sentimental o utilitarista. Fin de la cita. Ha sido la exhortación Amor y Leticia la que ha llamado la atención de esta realidad tan grave del emotivismo, y en ella encontramos con la mejor definición del magisterio sobre el emotivismo. Y dice así: creer que somos buenos solo porque sentimos cosas es un tremendo engaño. Me parece de las afirmaciones más importantes de Amor y Leticia que nadie recuerda. No le interesa a nadie esto. Saca la conclusión de su insuficiencia al decir: la idea de un sujeto que se construye según sus propios deseos asumidos con carácter absoluto. Este es el emotivista. Este sujeto a merced de las emociones tiene sus características propias que exponemos brevemente. Primera, está fragmentado, porque en cada ambiente de la vida siente emociones diversas. La primera fragmentación de la que hemos hablado, público-privados, en la actualidad se ha convertido en una verdadera multitud de mundos afectivos agravados por la comunicación virtual por Internet. Por eso un joven es de una manera en su casa, es de otra manera en el colegio, es de otra manera en la parroquia, es de otra manera con sus amigos. Y no pidas ninguna coherencia entre ellos, no la siente para nada. Está desorientado, porque pierde sus fines.
que cambia constantemente. Un fin es un fin cuando permanece. Si lo cambias en cada momento, no es fin alguno. En vez de un camino a recorrer, la imagen de la vida pasa a ser un líquido que es arrastrado por la gravedad y fluye sin saber a dónde va. Tercero, vive de lo inmediato, con una pérdida grave del valor personal de la promesa, que siempre le comienza a pensar que es excesiva. Mejor no prometer nada. Se cree que la promesa dura mientras se sostenga la emoción que ha dado lugar a la promesa. Ahora, los novios piensan que en el matrimonio se prometen sus sentimientos y no la vida. Por todo ello se ha llegado a denominar a este sujeto inconstante. Es una información de Margaret Archer. Siempre tentado por el cambio con la falsa esperanza de que toda novedad automáticamente significa mejorar. El sujeto emotivo es en la actualidad la dificultad mayor para la evangelización. Considera la experiencia religiosa según la intensidad de lo que siente. Por eso, no va a misa si no lo siente. No reza si no encuentra emociones. La doctrina le parece de todo ajena a la vida porque no le despierta sentimiento alguno y la aburre. La pastoral de la Iglesia consiste en gran medida en convertir al sujeto emotivo en un sujeto cristiano, a la medida de Cristo. Este es el paso de la conversión, y la que es un testimonio único en nuestro diálogo con la samaritana. La posmodernidad, sujeto emotivo posmoderno, ha heredado este sujeto emotivo, pero lo ha liberado de algunas ataduras. Por una parte, ha criticado la razón universal kantiana, que era la primera respuesta ante Hume. En segundo lugar, ha tomado la idea romántica de la historia como un ejercicio del espíritu humano con el mito de una evolución que ignora los fines. De tal forma que todo lo nuevo pasa siempre a superar lo antiguo. Con estas dos condiciones se pierde la referencia al sentido, que es lo que realmente guía los afectos. La negación posmoderna con Leonard de la narratividad en su valor de dirigir las acciones hacia una vida conseguida ha pasado a la solidarización del instante y la constante renovación de las historias, como pequeños fragmentos. Cada vez más se nos bombardea mediante su sucesión vertiginosa de imágenes, con una conexión ambigua que no se puede asimilar, sino que deja simplemente la impresión de haberla recibido. Además, se ha tomado el par eumeniano de la correlación sujeto-emoción como el lugar de la identificación afectiva, de modo que el sujeto se pueda reinventar en cualquier momento, mientras no lo haga de forma violenta consigo mismo. Esto afecta de modo directo a las relaciones que quedan a merced de las elecciones humanas, que siempre se las puede negar, y que constituyen entonces lo que Giddens dice que es la relación pura. La intimidad del hombre es la gran dañada. Pierde el orden interior de los afectos, en dirección a un sentido, lo que se llama la virtud. El vacío interior que se forma es terrible y lo pretende ocupar mediante el vértigo de la nada. Se cae en esa banalidad terrible de las acciones que nacen de un espacio vacío. En cambio, el marco de nuestra escena es el amor esponsal, que da una relevancia especial a todo lo que hemos dicho. El sujeto emotivo utilitario es especialmente frágil para poder afrontar el reto tan grande de un compromiso estable y fiel. Es el miedo enorme el que ha hecho caer drásticamente las tasas de nupcialidad. El problema pastoral más relevante respecto al matrimonio es que las personas no se casan. Este es el problema grandísimo que tenemos. El primero de todos. Podemos comprender la razón más profunda de este fenómeno, porque no es solo el temor al compromiso. Se trata ante todo de la percepción de la división interior afectiva que no sabe ver en los acontecimientos el camino hacia el matrimonio. Está como un horizonte, pero siempre lejano, nunca próximo. Este matrimonio se convierte en una especie de elección pura, sin raíces. De hecho, la experiencia pastoral de preparación al matrimonio nos revela esta fragilidad. Se trata de las que llegan al matrimonio. Se trata de personas con una personalidad todavía adolescente y con una imagen del amor meramente romántica, en el cual
el tiempo es contrario al amor. No se puede pensar condiciones más favorables a una ruptura. Que observamos en la actualidad incluso en personas de formación cristiana. La formación cristiana que damos ahora no es suficiente para una preparación del matrimonio. ¿Por qué? Porque no toca los afectos, evidentemente. La descripción que hemos realizado de sujeto emotivo es lo más semejante al pozo en el que se sienta el Señor. El intento de recomponer el puzzle de la propia vida, de llenar el vacío tan grande, parece excesiva a todas las fuerzas, un pozo. Del mismo modo que el diálogo inicial parecía condenado al fracaso, por la enorme distancia entre sus interlocutores. Un judío, una samaritana, un hombre, una mujer, una gran diferencia de ambos ante la religión. En cambio, Jesús, a partir del deseo, aprovechando el asombro inicial que muestra la mujer, toma la lógica de la revelación de la persona en el amor. Lo que puede hacer que el afecto inserto en la verdad del amor sea el misterio que sostiene nuestro encuentro. El deseo inicial, simbolizado por la sed, es del amor esponsal, que es el punto donde la conversación cambia, porque se personaliza, se inserta en una historia, en la construcción de una vida. De aquí la importancia del discurso afectivo que plantea Jesús, como una luz necesaria para hablar de la realidad de este amor como directiva de la vida humana. El pozo de la sed y del esfuerzo se van a revelar por medio de un encuentro como la fuente del don y la alianza. La conversación comienza revelando a la mujer el vínculo más profundo que los une. Es asombroso ver cómo Jesús pide una respuesta operativa por parte de la samaritana. Tiene con ello una intención precisa, la de ayudarla a encontrar el origen de la misma. Los exegetas han destacado como esta primera petición de Jesús no se cumple, no le da de beber. La sed es el afecto profundo del corazón de Cristo, que es la salvación del hombre en la verdad del amor. Los afectos tienen una lógica diversa de la deductiva o la formal. Son dinámicos, incluyen el sujeto y lo desvelan en la medida que la persona se implica y son capaces de conformar su interioridad. Tiene un valor performativo, no informativo. El vínculo de salvación existente por la gracia divina, pero oculto, será el que se va a hacer explícito mediante el diálogo. No ha sido casual que Jesús iniciara la conversación y creciera mediante una petición. Ha permitido el asombro inicial de la samaritana, que se extraña de la existencia de una intención oculta. La pregunta de ¿por qué a mí? Queda abierta al primer paso. La relación queda marcada en la doble referencia que se puede explicar a modo de una alianza: conocer al interlocutor y conocer el don de Dios. La referencia, por tanto, al agua viva nos enseña que es el don de la vida, aquel que une más profundamente a los hombres y los dirige mediante una acción de gracias a la revelación de Dios. La vida nacida de las aguas debe saltar hasta la vida eterna. Esto es dirigida a un sentido más grande que ella misma y que se ha de descubrir, porque el hombre supera infinitamente al hombre. Es el modo de unir el amor al sentido de la vida. Pues como decía Juvenal, considera el mayor crimen preferir la supervivencia del pudor y, por amor de la vida, perder el sentido de vivir. El amor sitúa al hombre en la realidad. No es nunca una idea, aunque tienda a un ideal. En nuestro encuentro se ve la dificultad de asumir el amor como promesa dentro de la exigencia propia del amor esponsal. Se refiere a aquel que se sostiene como una promesa, de modo que permita al hombre vivirlo en fidelidad. Para entender la fidelidad hay que ver cómo el amor es siempre una promesa. ¿Y qué significa eso para el hombre? El mismo término hebreo Gesed, misericordia, significa también la verdad, que es la propia razón de la alianza, que Dios no puede tener sino su propia voluntad gratuita. Se fundamenta, por tanto, en el hecho de no poderse negar a sí mismo. La razón de la fidelidad nace a reconocer el puesto del otro en la propia intimidad a modo de vínculo. El aspecto afectivo de esta fidelidad no se puede reducir entonces a la mera voluntad de querer mantener una palabra, sino es una fidelidad creativa. Es capaz de generar cosas nuevas. La promesa de Dios sigue, por tanto, la dinámica de un amor que crece y que permite explicar la unidad de la vida que se manifiesta en un horizonte de salvación. La verdad de esta fidelidad es la propia del amor en el reconocimiento del bien recibido de otro con su propia identidad,
Se trata de la presencia del amado concreto, que saca de nosotros el bien propio de la misma unión. Unirme al amado. En el caso de Dios, como revelación de la novedad radical que introduce en el mundo su alianza, hemos de hablar de un amor originario, que es al mismo tiempo incondicional y exclusivo. Las características que va a tomar el amor esponsal. Toma la figura específica la promesa de Dios, que remite a un principio mayor que la ley, y solo en la fe de Abraham es capaz de mostrar su contenido. La comprensión adecuada sostiene el sentido de la historia de la salvación y, como los profetas, toma las características de un amor esponsal. Esto es, total, exclusivo y corporal. Dios esposo consigue la fidelidad de su esposa Israel, conquistándola por amor. Estas características marcan la revelación de Dios en su valor más personal, hasta el punto de poder decir con Benedicto XVI, a la imagen de Dios monoteísta, Dios se ha revelado como único, corresponde el matrimonio monogámico. La razón más profunda de que Dios es uno es que el hombre está llamado a un matrimonio monogámico. El matrimonio basado en un amor exclusivo y definitivo se convierte en el icono de la relación de Dios con su pueblo y viceversa. El modo de amar de Dios se convierte en la medida del amor humano. El nuevo fundamento de la alianza humana tiene ahora que ver con un primer don divino, que es la misericordia. Esta se ha de entender no como una tolerancia ante los males, eso no es la misericordia, sino como la fuerza de Dios, que vence nuestras debilidades. La lógica primera del don que unía a los hombres se hace ahora perdón, que restaura el caído. Sin posibilidad de perdón no hay lugar para la fidelidad permanente. Es la medicina más radical del perdón para el hombre emotivo y la posterioridad por eso tiende a presentar siempre el perdón como falso. Pretende que sea un juicio exterior, a modo de experiencias positivas y negativas. Encontramos personas que no se arrepienten de nada en su vida, porque ocultan la vulnerabilidad excesiva que lleva intrínseca el amor. En cambio, son muchas veces que las voces las que destacan de qué forma el dolor del amor está tan presente en nuestro mundo y es necesario para creer en el amor. El mismo Badiou, un comunista francés, lo hace diciendo: el fin del amor es siempre un desastre. El perdón, que es un nuevo don, desvela el nivel más radical de la intimidad a que nos habla la realidad de la gracia, como sobreabundancia divina. Esto se manifiesta en su doble nivel tan presente en nuestra conversación en el pozo. Ya destaca Santo Tomás la necesidad de armonizar los dos significados de gracia: dar gratis y ser grato. ¿Y cómo es este último? Es que explica el primero. Pues solo damos algo gratis a una persona que nos es grata. Este nuevo modo de ser, porque es un nuevo modo de ser grato, tiene al mismo tiempo un sentido creativo, nueva creación, y afectivo, ser grato a alguien. La misma estructura interpersonal que está en su base es la que permite comprender mejor el hilo conductor de la dinámica afectiva que tiene el enamoramiento su máximo exponente. Esto da a nuestra conversación este sentido profundo de preparación al matrimonio para el sujeto emotivo y posmoderno que encontramos junto al pozo. Como explica con gran sentido el Papa Francisco, en realidad pasamos a la preparación al matrimonio. Cada persona se prepara al matrimonio desde su nacimiento. Esto significa que la conversación tiende a presentar al interlocutor las evidencias por las cuales el amor es capaz de construir una historia. Se trata de una llamada que hunde sus raíces en el hecho de ser amados. La dificultad del diálogo de los afectos es en parte una teoría educativa excesivamente centrada en la autonomía, que no considera nunca la dimensión afectiva. La sola referencia a inteligencia emocional no es suficiente. Se trata de una gestión de emociones sin saber de ver en ellas una vocación al amor. Hemos de tomar en serio la ayuda que los jóvenes necesitan para aprender a amar. Lo recuerda el Papa Francisco, precisamente cuando dice: ¿quién habla hoy de estas cosas? ¿Quién es capaz de tomarse en serio a los jóvenes? ¿Quién les ayuda a prepararse en serio para un amor grande y generoso? Nadie recuerda esto, de Amor y Leticia.
Si se es capaz de interpretar los afectos de ese amor que promete una historia, el hecho de aprender a amar se hace urgente y se agradece. Que una persona abra su intimidad para que se pueda leer sus afectos es el principio de la superación de su emotivismo en la medida que se sepa leer como una historia. Sus afectos empezarán a hablar, no de sí mismos, sino de la unión con el amado en un bien que lo sostiene. Es la razón profunda por la que el Señor en la historia de la mujer dirigió una palabra a su deseo de amor verdadero. Es una historia que se halla rota. No tengo marido. No ha encontrado la verdad del amor. Es incapaz de reconocerla. Está necesitada de hablar de una verdad del amor como quicio fundamental de la construcción de una historia. Es el momento de gracia, que es la que le permite descubrir a Cristo un profeta. Le ha hecho leer su vida de una nueva manera. Lo que parecían piezas imposibles de conciliar aparecen ahora como una luz novedosa por este encuentro donde el amor originario es capaz de hacer nuevas todas las cosas. La reciprocidad inicial que hizo desvelar la fuente inicial y la necesidad de beber de ella toca ahora la intimidad de la mujer, una afirmación de sí misma en la que sí aparece como la propia identidad en lo que hemos de comprender como una vocación al amor. En ella se evidencia que no siempre el cambio es novedad. 5 esposos, 10 esposos es lo mismo. Que tantas veces el modo de ocultar algo muy viejo. Aquí el principio de la misericordia como un afecto que nos genera de nuevo es esencial. La concreción de la llamada del amor se centra entonces en la revelación de la persona como capaz de una historia de amor. Requiere un principio en humano, donde el perdón se haga realidad y el cuerpo del hombre se pueda ver como esa ofrenda en espíritu y en verdad. La afirmación de la sacralidad natural del matrimonio es esencial contra la gran fractura que fue la negación de la misma por Lutero y su consolidación en la invención del matrimonio civil en la Revolución Francesa. Esto está vinculado, este proceso de secularización del matrimonio, a la secularización y privatización de los afectos que generó el lenguaje reductivo de las emociones. La verdad de un amor que explica la implicación de la persona en el afecto es el inicio de un proceso que hay que cuidar y acompañar. Preparación al matrimonio. Es un proceso de maduración que ya se apunta en el Cantar de los Cantares. Aparece la respuesta como una llamada al amor. La voz de mi amado. Y se describe como una búsqueda por la unión real con el amado en una transformación interior que conduce al encuentro entre los dos cuando exclama: encontré el amor de mi alma, lo abracé y no lo solté. Pero sobre todo este camino hacia un amor verdadero descubre la definición más precisa del amor esponsal exclusivo que se encuentra en el Antiguo Testamento. Yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Siempre se ha entendido como la definición del amor monogámico. Dios es el que prepara para el matrimonio, hablando a los novios por medio del enamoramiento, que debe ser acompañado porque es un acontecimiento eclesial. La dificultad actual por el compromiso es debida, por lo tanto, al analfabetismo afectivo, del que habla Bauman, con la falta de lectura de los afectos debido a un intimismo que se agota en sí mismo. Nuestra cultura occidental es la primera sociedad que no ofrece mediaciones para relaciones entre los novios. Esto dificulta enormemente el proceso entre ellos y los hace tremendamente sufrir. Es importante ofrecer mediaciones para que se sientan acompañados y lo comprendan como un camino lleno de promesas. En vez de lleno de peligros, lleno de promesas. Por la importancia de la mediación cultural de este camino y las deficiencias que se dan en la actualidad, es bueno considerarlo brevemente, para dar una mínima descripción de este camino. Sigo para ello la dinámica de los afectos que ofrece Santo Tomás en su Tratado de las Pasiones, que es el más ignorado en toda la Summa Theologiae. Pero que en cambio se comprende este Tratado de los Afectos como el sustrato de la virtud de la castidad, como la necesaria integración del mundo de los afectos en relación al don de sí mismo. Primero está la inmutación, que tiene que ver con el primer reconocimiento del afecto, muy ligado inicialmente a una impresión sensible. Es el campo de las emociones, que se suelen juzgar en su verdad solo por su intensidad. Un amor sería verdadero cuando es especialmente intenso. El problema que existe es de la tentación de encerrarse en el intimismo, la búsqueda de fomentar la emoción por sí misma y no por lo que significa. De tal manera que el enamorado ama más su emoción
que al amado. Se separa de la fuente del afecto y aparece como una amenaza implacable del amor el tiempo. Es el momento, en cambio, de poderse abrir a un diálogo en la confianza y un acompañamiento que le da una nueva dimensión. Esta es la tabla de salvación para el sujeto emotivo, que puede hablar de su amor con otra persona. Así puede pasar al segundo momento, que es la conformación, que descubre la dimensión del afecto, que es transformar el interior del amante según el amado. O pasamos a esa dimensión transformativa del afecto, o jamás enseñamos a amar. Así se aprecia que qué manera se armoniza con la realidad interior entre los enamorados y eso estructura su intimidad. Esta primera armonía la clasifica Santo Tomás como coaptación, que puede ser reconocida y aceptada con libertad en la complacencia. Se produce, por lo tanto, el fenómeno de identificación afectiva esencial para encontrar el sentido de los afectos y poderlos integrar en la virtud. Este es el momento de los sentimientos, que son distintos de las emociones, porque tiene una dinámica circular que va conformando la intimidad. El crecimiento interior que se experimenta se une con fuerza a la dimensión de promesa del amor. El amor siempre da más en este momento. Y por eso el tiempo ya no es enemigo. Es un aliado que permite madurar. Se experimenta la dificultad de poder idealizar el amor, como ocurre con el amor cortés. Y requiere la medicina del sacrificio y la capacidad de integración en los fines de las virtudes. Por eso se puede pasar a la intención, que es la fundamentación afectiva de qué modo el amor genera acciones en vista de una unión más profunda, una comunión auténtica de personas entre los amantes. Esto configura la primera integración hacia los bienes que los une y es la explicación del origen de la virtud. No hay virtud sin afectos. Hemos de superar totalmente la idea simplemente de virtud racional. Es una integración afectiva y crea la auténtica disposición para el don de sí, que es el fin de todo proceso. La samaritana en el pozo ha descubierto una fuente, un nuevo horizonte. Es debido al agua nueva que ha bebido. Ha experimentado la verdad del don de Dios en un amor que es eterno. Al final se revela un amor eterno. Solo así vale la pena dar la vida. Es ahora capaz de testificar en su vida este amor. Se convierte, por lo tanto, en apóstol. Y es el fruto real de la misericordia que ha acompañado todo el relato. Aquella que estaba en un pozo, es la que corre abandonándolo, la que huía de cualquier encuentro, ahora llama a todos para convertir su propia vida en testimonio del amor esponsal de Cristo. Lo que nacía como una sed y una carencia, es ahora la afirmación fundamental del amor de Dios que nos salva, porque es para siempre. Un amor que no pasa nunca. Gracias. Buenos días. Muchas gracias por la conferencia, muy buena. Yo quería preguntar primero, ha dicho que característica del emotivismo es que las emociones quedan desprovistas de la intencionalidad. Pues quería pedirle si puede explicar en qué consiste la intencionalidad de las emociones. Perfectamente, entonces. Y después, segundo comentario es, entiendo que el sujeto emotivista es un sujeto que está fragmentado, pero que al mismo tiempo su autorreferencialidad le hace estar en continua búsqueda de la propia identidad. Y entonces, que el sentido narrativo de la identidad, o sea, hablarles de la propia identidad como una historia, es muy importante. Muy bien, esto me gusta mucho, sí. Y quería preguntarle sobre el lenguaje. ¿Qué lenguaje utilizar? ¿Cuáles son los conceptos clave o los términos que entienden? Porque a mí me parece que Perfecto. Hay conceptos escolásticos que no se entienden bien. Exactamente, yo no les habría de coaptación, pero sí de otras muchas cosas. Entonces, la primera cosa, la intencionalidad de los afectos, se refiere fundamentalmente no a las emociones en cuanto tales, sino a los deseos sobre todo. Es
Es decir, los deseos son los que verdaderamente son intencionales. Si vemos que los deseos nos juntan mucho, ¿no? Se habla mucho de corrupción, la corrupción al final siempre ¿qué es? Sexo y dinero, es que no tenemos otros deseos, es una cosa aburridísima, ¿no? O sea, todos nos unimos en los deseos, tenemos los mismos deseos y los deseos son intencionales, buscan determinadas cosas. Entonces, darse cuenta de qué manera detrás de las emociones hay deseos, eso recupera la intencionalidad. ¿Qué es lo que realmente buscas? La mujer lo que buscaba un agua, pero no había descubierto qué significaba su sed. Y esto es lo que coge ciertamente Jesucristo. Y entonces, en la medida que vemos el sustrato desiderativo de las emociones, no solo apunta a una intención, sino que además entre los afectos se crea una integración. Necesariamente las distintas cosas que sientes, para poder ser expresadas en una historia, tienen que encontrar un orden. Hay un orden, por lo tanto, entre los afectos. Y esto es lo que incluye, por lo tanto, el tema principalmente de la intencionalidad. Luego, respecto a la autorreferencialidad, hace que precisamente el problema de la identidad es que ellos se identifican directamente con la emoción que sienten. Y esta es la primera cosa que hay que hacer, el momento de la identificación afectiva. Es muy claro en el tema de la tristeza. Yo me puedo sentir triste tantas veces, pero no me puedo identificar con la tristeza. Yo no soy triste, me siento triste. ¿Qué significa eso? Me distancio en parte de la tristeza y busco su significado. ¿Por qué estoy triste? Y entonces empiezo a interpretar los afectos narrativamente. Si yo me identifico directamente con la tristeza, no salgo de ella en ninguna manera y me hundo en el pozo. Entonces, precisamente, ¿cómo se puede hacer? No hay que explicarles grandes cosas, hay que acompañarles en una interpretación afectiva. Que vean los afectos y nosotros les ayudamos a leer los afectos y a narrar sus afectos. Y que la palabra ¿por qué te sientes así? O sea, la tristeza es nada más que una especie de llamada de atención. Que tienes que, claro, resulta absolutamente absurdo en la tristeza decir, no estás triste. Los cristianos, es la frase, el cristiano no puede estar triste. Claro que lo está. Claro que lo está. Muchas veces Cristo estuvo triste hasta la muerte. Por lo tanto, no podemos afirmar, porque si no, rechazamos determinados afectos en nosotros y no los interpretamos. La tristeza lo que nos dice que hay una cierta carencia afectiva que hay que superar. No hacer caso a esa tristeza, sonrisa profident, estoy alegre, ¿comprendes? ¿Qué hace? Un vacío interior que va creciendo. Ignorar los afectos desde un voluntarismo que no quiere, ya sé lo que tengo que hacer. Los afectos te están diciendo muchas cosas para hacer las cosas mejor. Y en este caso mejor significa tienes que dar respuesta a una tristeza interior, porque solo así estás narrando una historia. Entonces no hay que darles como la teórica, hay que darles la práctica. ¿Cuáles son los afectos que nos narren las cosas que están sintiendo para descubrirles el sentido? Entonces, de ese momento ven que sus afectos no se pueden identificar directamente con los afectos, o sea, el paso de la inmutación a la conformación es la identificación afectiva. Que es una cosa muy... Yo puedo decir, sacerdote, me estoy enamorando de una mujer. Claro que lo tengo que ver, es buenísimo que lo vea. Si no lo veo, iría hacia adelante y me daría un tortazo enorme. Lo que no me puedo identificar directamente con ese afecto. Tengo que interpretar por qué estoy tan sensible ahora a estas cosas, lo cual es una llamada grandísima a mi propia fidelidad sacerdotal. No me asusto de lo que estoy sintiendo, interpreto lo que estoy sintiendo como el modo de responder en la fidelidad de una vida. Y esto es narrativamente. Tenemos nosotros que acompañar narrativamente a las personas, y eso es acompañar, no solo dar consejos, para que vean narrativamente sus afectos. O sea, identidad narrativa, de la que habla ciertamente Ricoeur. Me parece que hay que incorporar a Ricoeur todavía este tema afectivo mejor que le abre a la virtud, que es lo que Ricoeur no ha sabido integrar de un modo pleno, pero ¿cuál es entonces la estructura de todo esto? La vocación. La vocación es la que da unidad a todos estos afectos en una dirección narrativa. Claro, mi vocación no es solo una cosa que sucedió de un momento, es el modo narrativo de ir respondiendo a una historia de amor que Dios me abre. Y este es el lenguaje. O sea, el lenguaje no es explicar, yo creo que lo que hemos recibido de San Juan Pablo II en el instituto, fundamentalmente, es acompañar a las experiencias. O sea, el problema actual es que por precisamente ese impulso
terrible del emotivismo, se consumen experiencias y no se interpretan. La gente hace una sucesión de experiencias, ahora experimento esto, y ¿cuál es lo importante de la experiencia? ¡Qué fuerte!, ¿no? Y eso se mide todo, la experiencia fuerte es la que marca todo, no hay experiencias fuertes que son totalmente superficiales, no significan nada. Ver las experiencias, muchas veces ocultas, pero que están como ríos subterráneos, es lo que ayuda a esa narratividad. Es una pregunta muy buena, gracias. Aquí, bueno, sí, primero atrás, aquí atrás, ahí atrás. Buenas, muchísimas gracias, la verdad, muy interesante todo lo que nos aportó. Y mi pregunta es la siguiente, o sea, dándonos cuenta que vivimos en un mundo en el que todo va rápido, en el que se buscan como las sensaciones inmediatas, todo lo que sea, o sea, lo más rápido. Cuando usted plantea que el tiempo no es un enemigo, sino que es maduración, ¿cómo podemos ayudar a los jóvenes a entender que el crecimiento del sacrificio en la búsqueda del bien se da en la búsqueda del bien del otro? Y que ese morir a sí mismo es un nacer a nosotros, que es un camino hacia el convertirnos en una sola carne. O sea, existen en lo que no sé si lo planteo, pero las etapas del discernimiento a la vocación matrimonial. O sea, si hay tiempos, parámetros, ¿cómo acompañar verdaderamente a unos jóvenes que van en este camino? Magnífico, me agradezco mucho. Primero, hay dos, yo creo que en su pregunta hay dos niveles. Empezaré por el segundo, que es más inmediato, pero luego al primero. ¿Cuáles son las etapas? He intentado describir en el proceso de enamoramiento. O sea, el primer momento es que se gustan, en el segundo es que se conocen, en el tercero que se entregan. Este es el proceso. Ahora, desde el punto de vista emotivo, basta gustarse. Basta gustarse para entregarse. Eso es una barbaridad. O sea, que el gusto llegue inmediatamente a la entrega, lo que hace es ver, es un amor inmaduro, radicalmente inmaduro. Y una experiencia de esto es lo que impide realmente ver cómo eso construye un tiempo, porque se agota en sí mismo. O sea, esa es la frase famosa, el sexo promete mucho, solo da placer. Una cosa tristísima. El placer es una de las cosas más tristes que existe, porque no da plenitud. El sexo promete plenitud, pero solo da placer. O existe una maduración interior, y eso es la moralidad de la sexualidad. La moralidad de la sexualidad no es no hacer cosas feas. Claro que eso no tiene, sino ciertamente lo que nos promete realmente la sexualidad es una plenitud humana que el hombre puede negar. Entonces, o acompañamos realmente a eso, que las personas se gusten, se atraen, ciertamente es un paso al segundo que se tiene que conocer. ¿Qué significa? Es un conocimiento afectivo, no un conocimiento tal. Pero ese conocimiento afectivo lo que le saca es de su intimismo. O sea, el problema del amor romántico como meramente intimismo, nos queremos tanto. Nos queremos tanto. Eso no significa nada. Yo siempre en la preparación al matrimonio, a los novios, he estado 17 años en la parroquia de la Concepción, por lo tanto ahí teníamos más o menos como 150 parejas al año que pasaban por los cursos de preparación al matrimonio, yo siempre les hablaba de construir la casa sobre roca. Entonces, decir, qué bonita es esta parábola, ¿no? Esta parábola es una parábola sapiencial en que pone lo que hace el listo y lo que hace el tonto. Y dice, ¿por qué el tonto construye sobre arena? No porque sepa que la arena no da cimientos, sino porque piensa que no se va a salir las aguas. Es tonto por eso. No porque no sepa que eso no da, sino porque cree tontamente que a él no le va a afectar salir las aguas. Eso es lo que piensan la inmensa mayoría de los novios actualmente. Porque tiene una mentalidad adolescente. El adolescente siempre piensa que los problemas son de los demás, no del mismo. Y por eso se arriesga indebidamente. No tiene la prudencia. Entonces, que claro, cuando es un curso de prematrimonial tiene un éxito enorme, aunque sea una medida última, si saben que luego pueden recibir ayuda. O sea, el gran problema pastoral dentro de la visión del acompañamiento a los matrimonios es
que cualquier pobre en cualquier parte del mundo sabe dónde acudir, a la iglesia. Las parejas con problemas no saben a dónde ir y no ven en la iglesia una ayuda. Esto es un problema enorme de la iglesia, de la imagen de la iglesia en sí misma, que indica de qué manera no ha sabido estar próximas a las personas. Los auténticos pobres en nuestra sociedad son los matrimonios con problemas. Estos son nuestros pobres primeros. Entonces, esos 3 momentos es necesario. Entonces, ¿qué hay que pasar? Que hay que ver que lo importante en el proceso de enamoramiento no es que no hagan cosas feas, sino enseñarles a amarse de verdad. Ver que eso es un momento como Dios les está preparando al matrimonio, que sepan leer su propio amor como una vocación divina. Esto no se hace espontáneamente, se hace acompañadamente. Y entonces, viendo esos 3 momentos, que es muy bonito la comparación que existe en el taller de Orfebre. El tríptico del taller de Orfebre con sus 3 momentos es especialmente interesante para ver la preparación del matrimonio, pero no voy a entrar en ello. Sí, en la primera escena, en la cual van los 2 novios, Andrés y Teresa, y entonces van a comprar los anillos en el taller de Orfebre. Entonces, para comprar los anillos están recordando todo lo que ha sido su noviazgo y cómo les ha conducido a este momento de decisión. Pero en un momento, ¿qué hace? El cristal del escaparate se convierte en un espejo. Y entonces, ¿qué se ven? Se ven a sí mismos con los anillos al fondo. Este es el matrimonio. El matrimonio no es que se vean los dos, sino que se vean los dos unidos por su unión, por la promesa. Este es el tercer momento. Hay que pasar de gustarse a conocerse, hay que pasar de conocerse a entregarse. Entonces, la primera, que significa que es importantísimo, y esto es, yo creo que lo que... tenemos que ver que a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Entonces, la situación actual me parece positivísima, porque si tenemos un mensaje, la gente entra verdaderamente. Es un momento magnífico a la Iglesia para que pueda ayudar a un montón de personas porque lo están necesitando. En vez de ver un montón de dificultades, lo que tenemos es una ocasión enorme de llegar a las personas y ayudarlas en lo más íntimo. Y te están agradecidísimas. Agradecidísimas. En cualquier cursillo prematrimonial, incluso de un fin de semana, las personas te salen muy agradecidas porque han escuchado cosas que jamás han visto y que necesitan muchísimo. Es un momento de conversión enorme. El problema es que no tiene una continuidad posterior. Y la eficacia es total. Encontramos un lenguaje, tenemos ya un lenguaje. Las personas lo agradecen, lo están deseando. El tema fundamental, ¿por qué? Porque todo el mundo desea un amor para siempre. Yo siempre les ponía a los novios una cosa, decir, mira, si yo pusiera en un papel todas las exigencias morales del matrimonio, todas, sin quitar ninguna, y os dijera, si me firmáis esto os va a ir bien. Estoy seguro que todos firmáis. ¿Por qué? Porque es un chollo. Que tengas una persona que te quiera para siempre. En la salud y en la enfermedad es una cosa magníficamente inventada. Es una cosa buenísima. Quien lo encuentra un tesoro enorme, nadie lo duda, creen que no es posible. El problema no es el modelo que estamos ofreciendo, el problema es la esperanza que las personas tienen, en la medida que se entiendan divididas internamente, que no confían en lo que sienten porque sienten cosas opuestas, no lo creen posible. Entonces, ¿qué es? Mostrar un amor permanente, permanecer en el amor. O sea, Deus Caritatis comienza con primera de Juan 4, 16 y no 4, 8. Para imponer ese Dios es amor no como una cosa absoluta, sino hemos conocido el amor y hemos creído en él. Permanecer en el amor. Un amor que permanece. Es lo que tenemos que descubrir. Entonces, eso que permanece da una historia, y realizar la historia del amor es la gran tarea de la vida. Aquí tenías tú. Sí. A ver, aquí abajo. Tú tienes una voz seria pero así se te oye mejor. Sí, a ver, que llega el micrófono allí con una lucecita verde.
bueno, sublime como tantas veces. Gracias. Entonces, terminaba la conferencia con esa afirmación de que el diálogo entre Cristo y la samaritana comienza como una gran carencia, termina con el deseo de un amor eterno. Entonces, bueno, precisamente sirviéndome de la imagen del pozo, aquí se plantea el tema de la misericordia, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, la falsa misericordia que a veces a mí me da la impresión que se quiere aplicar, en lugar de sacar el agua que salta hasta la vida eterna, la falsa misericordia no solamente no saca el agua, sino que hunde en el pozo. ¿Cómo entender esas explicaciones de la misericordia que a todas luces hunden a la gente? Muchas gracias, una pregunta interesantísima. Realmente yo lamenté mucho que el año de la misericordia, que realmente era una invitación tan importante, creo que ha conducido, en cambio, teológicamente, y creo que nos acusamos los teológicos, se ha profundizado muy poco teológicamente la misericordia. Precisamente por una visión pastoralista falsa. Pensar que la misericordia son cositas que yo hago y no entender que es una revelación enorme del misterio de Dios. Y todo era cositas que se pueden hacer misericordinas, en vez de la gran misericordia de Dios, que es la gran revelación de eso. Creo que los teólogos no hemos sabido hacer. Yo sí he dirigido una tesis sobre la misericordia muy interesante, que a ver si se va a publicar por un argentino, que la ha hecho muy bien. Además, narrativamente, me cae como la misericordia es ante todo del modo de narrar mi historia, porque la terminología de la misericordia es esa, es tan variada que o entiendes de qué modo Dios ha servido para revelarse en ella o no entiendes nunca la misericordia, la misma palabra. Tenemos por eso la traducción de en misericordia como corazón mísero, y que San Agustín hizo como centro, ha pesado demasiado en la teología latina sobre la misericordia, perdiendo sus raíces de la revelación. Entonces hay dos, distinguir la misericordia está muy clara, tenemos que ponerlo como la relación de un tipo de amor. O sea, lo que yo dije, al menos en mis intervenciones que pude hacer en la misericordia, es decir, no podemos separar la misericordia del amor. El amor es más grande que la misericordia. El amor explica la misericordia y no la misericordia del amor. El amor y la misericordia es un tipo de amor. O entendemos el amor en su totalidad, o haremos de la misericordia algo tan exclusivo que al final se entiende como exclusión de normas. Eso es totalmente falso respecto a la misericordia, ¿no? O sea, hay una teología del amor en la cual la misericordia es un tipo de amor que tiene que ver, que es el amor en cuanto vence una debilidad. Es decir, ¿Dios tiene misericordia consigo mismo? No. El Padre, Hijo y el Espíritu Santo no tienen misericordia consigo. Por lo tanto, hay un misterio de amor más grande que la misericordia, que hace nacer la misericordia. Pero no podemos poner la misericordia, es lo más profundo del amor divino, sí, en cuanto se revela para nosotros. Y que precisamente nos va a permitir ver cómo la relación de la Trinidad se ha de entender de un modo afectivo, que es como Santo Tomás lo entiende. Entonces, eso es la primera. Entonces, el problema fundamental es, si yo vivo una mentalidad legalista, ¿qué haré de la misericordia? Que es en el fondo, haré de la misericordia la virtud de la que se planteaba Aristóteles en la retórica. El que gobierna tiene siempre el problema, la posibilidad de quitar leyes que son pesantes para sus afiliados, y haré de esto la misericordia. Hay leyes que tienen un peso excesivo, si yo las libero de esto, me gano al pueblo. Y haré de esto el centro de la misericordia. Y ahí viene la famosa Kyrie eleison, ¿no? Es lo que la gente recibía cuando recibía al monarca: ten piedad, dice, libéranos del peso excesivo de las leyes. Es una idea de ley humana. Claro, Dios no libera de sus leyes, porque sus leyes son sabiduría, no son un mero imperio.
pensar la misericordia solo como la capacidad de liberar de leyes que son pesadas, es entonces Dios no revela nada con eso. Todo se queda a nivel meramente humano. Y en el fondo sería como gestionar, que el tema del matrimonio está muy claro. ¿Por qué Dios ha hecho indisoluble el matrimonio? Vaya fastidio. Podía haber dicho, no, indisoluble sí, pero no tan indisoluble. Y entonces yo puedo gestionar. Es que recuerdo muchísimo que hicimos en el instituto un encuentro con una universidad hebrea. Entonces había dos momentos, uno en Jerusalén y otro en Roma, y entonces era muy interesante con los rabinos. Y en uno de esos momentos ellos estaban muy preocupados sobre todo con el celibato, porque no entendían. Dice, si Dios manda en el Génesis procrear, porque estos no toman ese mandato del Génesis como una cosa seria, no lo acaban de entender. Pero al final uno de los rabinos dijo, anda, ya lo entiendo. Dijo, porque vos padres nosotros todavía estamos esperando una última manifestación de Dios, y por eso tenemos que vernos con la imperfección de un mundo. Tenemos que gestionar un mundo imperfecto, en la cual necesariamente tenemos que adaptarnos, y los hebreos siempre nos hemos adaptado a un montón de situaciones esperando una alianza mayor. Vosotros no esperáis eso. Vosotros manifestáis una cosa que ya se os ha dado. Y por eso entendéis que el matrimonio es indisoluble. Porque es un don de Dios. Y no puede ser de otra manera. Y eso es una misericordia de Dios. ¿Cuál es la primera misericordia de Dios? Que el matrimonio es indisoluble. Dios nos ha amado de tal modo que ha hecho el matrimonio indisoluble. Una fuente de gracia. O sea, todos los términos de la misericordia, que pueden ser 5 hebreos, están todos basados en cómo Dios es fiel a su alianza. Entonces, claro, aplicada al matrimonio está muy claro. ¿Qué es la misericordia? Que las personas puedan vivir la verdad de su alianza. No es cubrirles de una alianza. No es decir que la alianza desvanece según lo que tienen los hombres. ¿Sí? Entonces, y además eso aparece explícitamente, ¿no? En la burla de la preparación al año santo. Pero es lo menos que dijo. Pues yo creo que profundizar teológicamente son campos de profundización teológica grandísimos, que realmente es una aportación enorme en la actualidad en eso, y luego la tesis que yo dirigí sobre la misericordia, solo era la misericordia en el comentario de Santo Tomás al Evangelio de San Pablo, nada más. Y realmente porque allí se veía narrativamente la misericordia y se podría ver exactamente, por eso lo que Santo Tomás habla del pozo es interesantísimo como manifestación de la misericordia. Una última pregunta. Fernando Uriol. Está él. Allí, que Juan Chapa manda mucho. Ya está. Nosotros en la parroquia en Valencia queremos iniciar una pastoral de acompañamiento a los novios, y con todo lo que estoy escuchando, que a veces me pierdo porque no se oye, o yo no lo oigo del todo bien, me da la sensación que toda esta pastoral se inicia con la formación y con una vivencia de los propios matrimonios que deberían acompañar a estos jóvenes. Yo lo que me estoy dando cuenta en todo este tiempo es que lo que primero que tengo que hacer es en mi matrimonio vivirlo realmente como una entrega esponsal, y que si no es así, yo me da la sensación que todo lo que diga va a quedar vacío, porque lo que ellos van a ver, no sé si usted me confirmará, es algo contradictorio. Una cosa es lo que yo le digo y otra cosa es lo que ellos ven en mi matrimonio, porque lógicamente son personas que son de la propia parroquia y que nos conocen. Perfecto. Muy bien, entonces
¿Está con eso ya? Perfecto. Entonces vamos a ver. En primer lugar, la palabra acompañamiento. Y la palabra acompañamiento en la actualidad es una de las palabras que pueden convertirse en míticas, y no reales. Es decir, una palabra con la cual se nos llena la boca y no convierte la vida. Pues siempre cuando me ha tocado expresar este principio de acompañamiento en la pastoral, lo que he dicho es eso: nuestra pastoral actual es el mayor obstáculo para el acompañamiento. Es decir, nuestra pastoral actual está centrada en dos principios, que es servicios y reuniones. Ninguna sirve para acompañar. Prestamos servicios, tenemos un kiosco y vendemos cosas. ¿Qué pasa? Cada vez viene menos gente aquí. Pues intentamos ofrecer el producto de otra manera para que siga viniendo. Eso no es la pastoral, tenemos que cambiar totalmente de mente. Y entonces lo que hemos inventado son reuniones, en la cual nos unimos, hablamos unos a otros, nos damos la razón y decimos qué buenos que somos. Evidentemente eso no es acompañar. O sea, la otra cosa es fundamentalmente el cambio de una pastoral de servicios reuniones a una pastoral vocacional. Creo que el punto fundamental, y eso es una cosa que todavía está por hacer. O sea, se hizo el sínodo de jóvenes diciendo la vocación de los jóvenes, y luego de la vocación no se ha hablado casi nada. Casi nada. Cuando era asunto que daba orientación a todos los demás. Por lo tanto, tenemos que pasar de una pastoral a base de palabras ajenas a una cosa real, que es acompañar. Acompañar es muy real. Acompañar no es dar consejos. Acompañar es ver cómo tenemos un seguimiento de Cristo. El seguimiento de Cristo no lo hacemos solos, sino que otra persona lo hacemos con otra persona. Eso los primeros cristianos lo vieron enormemente. O sea, el modelo de los primeros cristianos es esencial para nosotros porque vivían en un mundo que no era cristiano. Y bastante parecido al mundo actual, por tanto no tenemos que asustarnos de nada. El mundo está fatal. Bueno, vaya novedad, qué cosas tenemos. Vaya cosa. Vaya cosa. El tema era que mucha gente pedía el bautismo, sabían que no estaban preparados para el bautismo. ¿Qué hacían? Un proceso largo de preparación al bautismo, en la cual un sujeto bastante parecido al emotivo en aquella época se le preparaba para ser un sujeto cristiano. Y ahí nace una figura que era nueva, no es de derecho divino, pero sí que era de pastoral, que era el padrino. El padrino es el que hacía las veces del padre en el bautismo. Acompañaba el proceso. Era un principio de acompañamiento. A un sujeto débil o le acompañas o por sí mismo no es capaz de integrar. Le puedes dar un montón de charlas, pero no las interpreta en la construcción de una vida. Entonces eso creo que es eso. Por eso cuando hay que acompañar. Que una diócesis se plantea verdaderamente acompañar supone al menos hacer un plan pastoral muy fuerte de 5 años para cambiar la pastoral diócesis para que sea de acompañamiento. Que una parroquia realmente quiera acompañar, yo creo que tiene que hacer un proceso de 3 años. ¿Por qué? Primero tienes que preparar personas capaces de acompañar, si no, no acompañan. Personas que sepan que no van a dar consejos, que van a meterse en la vida de las personas. Que sepan, por tanto, dar respuesta a las grandes preguntas que tienen. Pensamos que la gente es tonta, que no se hacen preguntas, que la pastoral es una bondad excesiva y que ya si somos bondadosos todo el mundo se nos rinde. Para nada. Hay que dar respuestas a preguntas muy graves que tienen que ver con la vida y que las haces en la medida que construye una vida. Entonces, ¿cuál es ciertamente? Entonces, ¿cómo acompañar? Se acompaña al matrimonio y se acompaña a los primeros años de matrimonio. El acompañamiento de los primeros años de matrimonio es esencial. Absolutamente esencial. Entonces, ¿qué es importante? Aquí hay muchos sacerdotes, es importante que acompañen los matrimonios. Si tomamos la medida de acompañar solo como un acompañamiento sacerdotal, no llegamos a lo que se nos pide. Es fundamental que los matrimonios acompañen a los novios y acompañen a los matrimonios. Entonces, ¿qué es? Por favor, creo que es el tema del testimonio cristiano. No damos testimonio de nosotros mismos, damos testimonio de Dios, ¿no? Cuando una de las cosas
que se dijo durante los sínodos, es estos que presentan un ideal de matrimonio que luego no conozco esa pastoral. Llevo trabajando en la pastoral familiar desde el año 95, y jamás he visto una pastoral que presente ideales de matrimonio, presenta matrimonios muy reales que no son nada ideales. Y esto es un elemento fundamental de toda pastoral familiar que yo conozca. Dar un ideal del matrimonio que resulta... No, sí, matrimonios muy reales que ven que se puede vivir el matrimonio y que se vive con grandes debilidades y que no hay que asustarse de las debilidades, no hay que asustarse de los problemas. O sea, lo más terapéutico que existe es invitar a un matrimonio de problemas a una cena en la cual se hablan de los problemas, se ve que son los mismos que viven todo el mundo y en vez de ser una montaña pues se ve, bueno, es lo de cada día. Esto ayuda muchísimo más que muchos consejos. Entonces, ¿qué es? Ciertamente lo que es importante es estar cercano y entender la vida como una vocación, saber interpretar las propias debilidades dentro de la vocación divina que lo hace posible y se puede vivir. Esto es magnífico. Entonces, ¿qué ocurre además? Que si acompañamos a los novios, esos novios luego van a acompañar, cuando se casen, a otros matrimonios. Es el germen de una pastoral familiar que se multiplica inmediatamente. Pero hay que saberlo hacer, ¿comprendéis? Esa es la cuestión fundamental de tener la valentía de verdaderamente pasar de una pastoral de reuniones a una pastoral de acompañamiento. Y en eso es responder verdaderamente a la sabiduría de Dios, que es el que les prepara de verdad y es el que les bendice mucho. Muchísimas gracias.